Hermanos, abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, por favor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 10. Declara la Escritura, leemos y oramos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar para que Dios ministre nuestros corazones en este sermón. Y fuera de las dudas que vimos un poco en la mañana exegética, dejemos que sea la Biblia la que hable. Y tomemos un tiempo también para orar por Samuel Duarte, el hijo de nuestra hermana Marlene, que está muy delicado de salud. Hemos orado ya por su recuperación, por su salud, y estamos esperando que sea la voluntad del Señor la que se cumpla. Por eso hoy oremos para que el Señor en medio de esa prueba purifique su corazón. Oremos. Bendito Padre, tu palabra es rica en verdad, y lo que hace preciosa tu palabra, lo que hace gloriosa tu palabra, lo que hace poderosa tu palabra, es que ella declara de principio a fin las gloriosas verdades redentoras de tu Hijo Jesucristo. Bendito Dios, úsala hoy para nutrir nuestras almas, para conocer más de Cristo, para entender cada vez mejor la identidad que tenemos como pueblo de Dios en Cristo. En días nuestros corazones, donde nuestros corazones pueden estar llenos de confusión, donde las tristezas embarguen nuestra vida, que recordemos que gracias a Él somos un pueblo escogido, un pueblo privilegiado, con un Salvador glorioso de nuestro lado. También te pedimos por Samuel, Señor, obra en su vida en medio de este proceso. Padre, en medio del sufrimiento se prueban nuestros corazones. En medio de nuestro sufrimiento se prueba nuestra teología, si es verdad o no lo que profesamos de labios. En medio del sufrimiento se prueba qué tanto te amamos y qué tan especial eres para nosotros cuando comenzamos a perder todo lo que amamos. Bendito Dios, te pido que uses esta prueba para purificar su fe y seguir completando la salvación que iniciaste en Él. Pero también para que obres en el corazón de mi hermana Marlene paz, contentamiento, porque es aquí donde se ve dónde está cimentada nuestra vida, y que también tú uses esta prueba para purificar la fe de nuestra hermana, para que un día te la puedas presentar delante de ti como algo precioso y para alabanza de tu gloria. En nombre de Jesús, amén. Hace unos días veía una película cristiana donde en una parte de las escenas, un hombre acompañando al hospital al líder de su iglesia, de manera inesperada entra a la habitación de un hombre que estaba postrado en una cama, ciego,
y con una diabetes que quería acabar no solo con sus ojos, sino con sus piernas. Este hombre sin vista le pide a este creyente que entra por accidente a su habitación que si se puede sentar, ya que no recibe visitas de manera regular. Y ellos comienzan a hablar de diferentes cosas y en un momento este hombre que estaba postrado en la cama, que luego resulta ser creyente, al escuchar las dificultades por las que el otro hombre vivía, le pregunta: ¿quién eres? Y él se asombra por la pregunta y vuelve y le repite: sí, ¿quién eres? Y el hombre responde, dice: bueno, yo soy entrenador de fútbol americano. Y le dice: ¿y qué pasa si un día pierdes eso? Y él le dice: de hecho, lo acabo de perder. Entonces, ¿quién eres? Bueno, yo soy esposo de una gran mujer y padre de 2 hijos. Y él le dice: Dios te guarde, pero eso también algún día lo puedes perder. Algún día perderás a esa esposa y algún día perderás a esos hijos. Entonces, ¿quién eres? Y él dice: bueno, soy cristiano. Y el hombre ciego en la cama le dice: ¿por qué dejaste de último esa parte de tu identidad? Y él le dice: no fue por nada especial, simplemente lo dije y ya. Te lo pude haber dicho de primero, pero lo dije de último y ya. ¿Qué sucede? Y él le dice: esa actitud revela que tu identidad en Cristo no es lo más importante. Y el hecho de que Cristo o tu identidad en Cristo no sea lo más importante, eso va a determinar cómo vives la vida, cómo ves la vida y qué anhelas en esta vida. Una de las doctrinas más gloriosas que el Señor trajo en mi vida como nuevo creyente fue la doctrina de nuestra unión con Cristo. Es una de las doctrinas más gloriosas que me recuerda todo lo que recibo por haber estado unido por la fe espiritualmente a Cristo. Y es precisamente de eso que quiero hablarles en esta mañana. Y es por eso que mi argumento para ustedes es: nuestra unión con Cristo trae consigo identidad y crecimiento. Repito, nuestra unión con Cristo trae consigo identidad, pero también crecimiento. Hermanos, el nuevo nacimiento trae junto consigo un cambio de corazón, nos concede nuevos deseos, una nueva mente, pero también una nueva identidad en Cristo. Por esta razón, el apóstol Pedro en esta primera carta le recuerda a su audiencia una y otra vez que el nuevo nacimiento les permite perseguir nuevos deseos que traen consigo un gran crecimiento. Y al mismo tiempo el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, usa la doctrina del nuevo nacimiento para animar, explicándole a sus lectores que en Cristo tienen una nueva identidad, la cual les permite un estatus privilegiado en el reino de Dios. Nuestra unión con Cristo trae consigo una nueva identidad y crecimiento. Veamos esto en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 10. El apóstol Pedro comienza diciendo: desechando pues, o por lo tanto, desechen toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El apóstol Pedro, desde el inicio de esta carta, nos ha recordado los maravillosos frutos que vienen por haber nacido de nuevo. Miren el capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer
para una esperanza viva por Jesucristo. En los versículos anteriores de nuestro texto de la semana pasada, del capítulo 1, verso 23, ahora dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, y nos ha dicho al final que esa palabra es el Evangelio. Y el apóstol Pedro, ahora en nuestro texto, dice, desead como niños recién nacidos. Para el apóstol Pedro, la doctrina del nuevo nacimiento es importante por todo lo que esta doctrina trae a la vida del creyente. Y es esta doctrina a la que el apóstol Pedro trae a su audiencia para infundirles esperanza en medio del exilio que están experimentando, pero también para animarles a vivir una vida característica de un hombre que ha nacido de nuevo. El apóstol Pedro les ha recordado que el fruto de nacer de nuevo, al creer en el Evangelio, ha sido esa esperanza viva. Así que si hemos recibido una esperanza viva a través del nuevo nacimiento, si tenemos esta esperanza con nosotros, ella se vuelve la motivación para vivir una vida santa, también se vuelve una motivación para amarnos unos a otros y también se vuelve una motivación para desechar cada una de estas cosas. Pero le dice a sus lectores, desechen todas esas cosas que no concuerdan con el nuevo nacimiento que han recibido. Esto no es nuevo en la carta de Pedro. Él ha dicho en el capítulo 1 al final que ellos deben desechar esos malos deseos que antes tenían y dejar de abandonar el seguir el patrón de sus antiguos padres, sino que sean santos como nuestro Padre Santo. Pedro les dice, la razón por la que ustedes deben desechar estas cosas es porque ustedes han nacido de nuevo. Pedro dice, una persona que ha nacido de nuevo no se caracteriza por la malicia, no se caracteriza por el engaño, no se caracteriza por la hipocresía, no se caracteriza por estar envidiando a los demás y no se caracteriza por andar difamando a los demás. Es lo que está diciendo Pedro. La conducta que ustedes deben modelar es una conducta conforme a la vida de aquellos que han nacido de nuevo. Una verdad que ha repetido Pedro una y otra vez. Desechando pues, si tienen una esperanza viva, si han sido purificados por la sangre del Cordero sin mancha, si han nacido de nuevo por el Evangelio, entonces desechen estas cosas. Esta es una conclusión obligatoria. Y el verbo desechar o abandonar, en el versículo que tenemos en nuestro capítulo 2, verso 1, puede ser usado en referencia a desvestirse. Como si te imaginaras a alguien despojándose de algo, de la ropa, quitándosela y colocándola al lado. Esa es la idea que el apóstol Pedro está diciendo. Quítense estas viejas vestiduras porque ustedes ahora son una nueva criatura. Quítense eso y pueden hacerlo porque han nacido de nuevo, porque tienen una esperanza viva y porque han sido purificadas con la sangre del Cordero sin mancha, quien es el centro del Evangelio que se les ha predicado. Y es interesante que el apóstol Pedro no ha cambiado de tema. En el sermón pasado nos ha llamado a amarnos entre el pueblo de Dios. En los versículos siguientes nos va a recordar que nuestra identidad es comunitaria, el haber sido convertidos en un pueblo de Dios, en una nación. El tema de comunidad está en este texto. Y de hecho, los pecados que se señalan en el versículo 1 del capítulo 2, todos son pecados que tienen que ver con cosas que afectan relaciones interpersonales. Para Pedro, la vida en comunidad en medio de este peregrinaje es importante. Todos los pecados que Pedro menciona aquí dañan relaciones, destruyen al pueblo de Dios. La malicia destruye al pueblo de Dios. Nos cuesta ser benignos. Constantemente cuando alguien nos dice algo, nos mira algo, se abstiene de algo, estamos siempre pensando maliciosamente, ¿será que esto? ¿Será que aquello? Nos cuesta ser benignos. Todo engaño, la mentira siempre surge para proteger nuestra propia reputación. Hipocresía, que es lo opuesto a ese amor sincero que hablamos la semana pasada, con el que debemos amarnos.
las envidia, esa molestia que surge cuando vemos prosperar al hermano, cuando él logra obtener aquello que yo no tengo. Un pecado muy común entre el pueblo de Dios y que debe ser repudiado urgentemente. Alégrate al ver el triunfo de los demás. Deja esa molestia que hay dentro de ti, porque eso daña las relaciones en el pueblo de Dios. Las difamaciones, cuando murmuramos de aquellas personas a las espaldas buscando un mal. Cuidado con nuestras conversaciones de pasillo, cuidado con las quejas que salen de nuestra boca, cuidado con lo que murmuramos de aquellos que forman parte del cuerpo del cual nosotros formamos parte. Y Pedro dice, si ustedes han nacido de nuevo, despójense de esto ya. Desechen eso. Deséchenlo. A medida que lo vean salir la cabeza de sus corazones algunos de estos pecados, córtensela inmediatamente. No dejen que aflore, no dejen que prospere. Córtenla. Pero Pedro dice, debes desechar, pero también debes desear. Pedro dice, la mejor manera en que deseches esto, desea esto. Y ahí es donde llegamos al versículo 2 de nuestro texto. Al mismo tiempo que desechas, desea. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. De nuevo el apóstol Pedro utiliza un lenguaje relacionado con el nuevo nacimiento. Deseen como niños recién nacidos. Eso es lo que son ustedes. Ustedes han nacido de nuevo al creer, al obedecer al Evangelio por la obra del Espíritu Santo. Y Pedro dice que ahora que nacemos, comemos. Y al comer, crecemos. Es lo que está diciendo Pedro. Y de esta forma en la que nos nutrimos de este alimento que es tan poderoso que de él depende nuestra salvación, al alimentarnos de este alimento, nosotros crecemos y llegamos a la salvación final. Está hablando de la salvación futura. Nosotros fuimos salvos una vez por medio de la obra del Espíritu y estamos siendo salvados cada día hasta llegar a la glorificación. Y este es un tema que Pedro ha dicho anteriormente. Vayamos al capítulo 1, versículo 8. Pedro ha hablado de Cristo, quien es el personaje central de esta carta, y dice el 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Está hablando de nuevo de la salvación futura. Él ha dicho anteriormente que a medida que nuestra fe se purifica, no se convierte en un obstáculo, sino en un medio para alcanzar la salvación final. Y aquí nos dice también que hay algo de lo cual nos nutrimos que nos ayuda a alcanzar la salvación final. Y es interesante porque este alimento deben desearlo como el recién nacido anhela la leche de su madre. Esto no es algo de lo que debemos pasar horas explicándolo. Creo que todos hemos visto algo de eso. Yo tengo 6 sobrinos y a la mayoría de ellos, a los 5, los he visto desde que nacieron. Y los he visto cuando llega el momento de comer, cómo gritan y cómo lloran cuando quieren alimento. Pero hay algo curioso. Y es que ese deseo por el alimento en el bebé no es un deseo coaccionado, es natural. Es natural. Y Pedro usa eso para comparar lo que Dios ha hecho en nosotros.
Porque en el nuevo nacimiento, Dios no solo ha cambiado nuestras mentes y voluntad, sino nuestros anhelos han sido transformados. Por eso cuando alguien constantemente dice, pero es que no siento anhelo de hacer esto, es que no siento anhelo de hacer aquello, eso es un indicador grave en el corazón de ese hombre o mujer que se llama a sí mismo cristiano. Una cosa es que de manera intermitente podamos tener esas batallas en el corazón, pero hay un problema serio si la mayor tiempo de tu vida cristiana se caracteriza por eso. Yo no deseo nada que tenga que ver con Cristo y con la piedad. Eso puede ser un gran indicador de que tú no has nacido de nuevo. Y ese deseo por este alimento espiritual debe ser natural en el creyente. ¿Por qué? Porque en el nuevo nacimiento se han transformado también sus anhelos. Ahora aborrecemos lo que antes amábamos y ahora amamos lo que antes aborrecíamos. Y eso es gracias a la obra de Cristo. Pero hay algo más de este alimento. La vida del bebé depende de ello. Ese bebé, si no se alimenta, muere. Cuando tú llevas un niño que tiene problemas de crecimiento al pediatra, nuestra hermana puede decirlo mejor que yo creo que una de las preguntas más básicas que yo diría es, ¿se está alimentando bien? Básico. Porque su vida depende del alimento. Entonces, ¿qué alimento es este del cual si yo no le tengo moriría? ¿Qué alimento es este que tiene el poder de impartir vida? ¿Qué clase de alimento es? Y Pedro dice que debemos desear ese alimento espiritual del cual depende nuestra vida. Ahora bien, voy a hacer un paréntesis aquí. No voy a pasarme todo el sermón explicando lo que pienso sobre esta leche espiritual. Es interesante que cuando comparas este texto con diferentes versiones, en especial las que vienen de dos textos bases, texto recibido y texto crítico, la de texto crítico añade la frase la palabra. A pesar de que en todos los versos anteriores, cada vez que el apóstol Pedro menciona la palabra, nos explica detalladamente qué es esa palabra y nos dice que es el evangelio. Entonces, ¿por qué muchos elementos de este texto están en todas las versiones menos este? Hay algo aquí que me despierta curiosidad. Entonces, una de las reglas que nos puede ayudar a entender eso es el contexto. ¿Qué es lo que está hablando el autor? ¿Quién es la persona central del autor? Y cuando usa estas palabras, ¿cómo las usa? Bueno, en primer lugar, Pedro usa esta referencia en el capítulo 1, versículo 11, cuando está describiendo que los profetas escribieron y escudriñaron acerca de una salvación que vendría. Pero esa salvación estaba centrada ¿en quién? En una persona, pero específicamente en algo. En los sufrimientos de esa persona y en las glorias que traerían ese sufrimiento. O sea, Cristo. Y dice en el 12, a esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el evangelio. O sea, el anuncio está fundamentado en una persona. Y dice el capítulo 2, que es cuando Pedro de nuevo usa esto, que es la palabra. Pedro nos dice en el versículo 25 del capítulo 1 lo siguiente al final. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Y ha citado nada más y nada menos que Isaías 46. Isaías 46, tenemos la cita muy común vista en los evangelios que Juan el Bautista nos da cuando dice, he aquí, preparad el camino, que ha llegado el Mesías. La cita de Isaías está hablando de Cristo, del Salvador que vendría como el cumplimiento de la promesa poderosa de Dios, la cual supera la gloria de los hombres. O sea que Pedro siempre que habla de esta palabra está pensando en Jesucristo. Pero cuando nos habla aquí de la leche espiritual, primero no menciona por ningún lado la palabra, ni nos da detalle de la misma como ya lo ha hecho. Otra razón que me lleva a dudar que sea aquí la palabra, y quiero dejar esto claro, que bueno que esto se va a grabar, yo creo que la palabra es un alimento para nuestras almas, como lo es la oración y como lo son muchas disciplinas espirituales.
Yo creo que es necesario que estudiemos la palabra. Yo creo que es necesario que meditemos en la palabra. Es algo que hemos incentivado. De este púlpito se predica la palabra, no el libro mormón. Es la Biblia la que se predica. Así que creemos que la palabra es vital para la iglesia. Pero yo tengo que dejar que el texto hable en su contexto. He visto muchos sermones y predicadores, y yo en un momento lo hice también, y son hombres que amo y respeto, que toman este texto para llamar a su audiencia a leer la Biblia todos los días, a meditar en la Biblia todos los días y a dar incluso técnicas de cómo estudiar la Biblia. Pero es interesante que a la audiencia original a quien Pedro le da esta advertencia no tenían la Biblia. Entonces creo que fue un poco grosero y irrespetuoso de parte de Pedro exigirle a la iglesia que lea la Biblia, que estudie la Biblia, que medite la Biblia y no tiene la Biblia. Y nuestras aplicaciones, nuestra contextualización debe ir tomado de la mano del exégesis si somos predicadores expositivos. Así que eso pone un problema en mi mente. Lo otro que pone un problema en mi mente es si de este alimento únicamente, porque Pedro está hablando en un tono muy exclusivo, este alimento es el único que puede darte vida y preservar tu vida y hacerte crecer en salvación. No hay ningún otro. Entonces, ¿qué hacemos con las otras disciplinas espirituales? Como la oración, como el ayuno, como la mayordomía y muchos otros más. Entonces, si solo mi vida depende de la lectura de la Biblia, entonces no es necesario que yo ore, que yo ayune, que yo ofrende, que haga mayordomía, que sirva y que adore junto al pueblo de Dios. Porque lo único que me da vida es la Biblia, entonces no hago más nada. Hay algo que a mí me confunde aquí. Porque Pedro usa imágenes en nuestro texto. Y una de las imágenes es la leche espiritual y una piedra viva. ¿En qué se parecen estas? Una, de ambas imparten vida y depende la vida. Pero ambas dan crecimiento. La leche espiritual trae crecimiento para salvación y la piedra angular trae edificación. Y la edificación tiene que ver con unión y crecimiento. Ser edificados. ¿Qué implica ser edificados? Implica crecer y estar unidos. Y ambos imparten vida. Así que definitivamente hay cosas que me llevan a dudar de que sea la palabra por las razones que mencioné. Y cuando Pedro ha dicho anteriormente la palabra, ha dicho claramente que es el Evangelio. Pero ¿qué otro elemento se describe en nuestro texto como puro, sin mancha, contaminación, no adulterado en nuestro texto? El cordero presentado anteriormente, sin mancha y sin ningún tipo de contaminación. Eso es lo que ha dicho Pedro en el capítulo 1, versículos 18 al 19. Y ahora vuelve a usar otra imagen para decirnos eso. Ahora la pregunta que sería a nosotros es, ¿cómo puede decir que Cristo es una leche que alimenta? Yo no sé si ustedes han leído su Biblia, pero no es la primera vez que la Biblia usaría un alimento para describir o asociarlo con Cristo. Dice que Él es el pan de vida, que nos alimenta. Dice que Él es el agua de vida. Al mismo tiempo, cuando Pablo habla de la cena del Señor, dice que nosotros por fe comemos y bebemos de Cristo. Y de esa manera nos alimentamos y nutrimos la fe que es para la salvación. Sigamos a nuestro texto. Ya vamos a llegar a esa conclusión, no se desesperen. El punto de Pedro es que estamos siendo salvados a medida que crecemos al nutrir nuestras vidas de este alimento que tiene la cualidad de sostener y nutrir la vida. Pero ahora veremos que ese profundo e intenso deseo de anhelar este alimento se relaciona con algo que hemos probado. Pedro está apelando a los sentidos de muchas formas. Dice el versículo 3, unido a este texto, si es que habéis gustado. ¿Qué acaba de decir? Desechen estas cosas, deseen este alimento y lo van a desear solo si han gustado la bondad o la benignidad del Señor. Y esta idea de gustado significa perseguir algo, pero ahora por el sentido del gusto.
El deseo presentado anteriormente del alimento espiritual se relaciona con aquello que han probado. ¿Lo notan? Pedro está diciendo, esta leche tiene un sabor. Más hoy en día que hay leches, ya tú vas a un lugar y dice de qué leche de almendras, descremada, leche de no sé qué, leche de algo. Pero ninguna de ellas tiene el poder de darnos lo que ésta da. Pedro está diciendo, el sabor de esta leche que ustedes deben anhelar es bondad. Así sabe esta leche, a bondad. Es como si Pedro dijese, si han probado esta bondad, han nacido de nuevo. Y si han nacido de nuevo, deseen ese sustento espiritual que les permitirá obtener la salvación de sus almas. Si analizamos los versos anteriores, ¿en qué punto más alto, en qué verdad podemos ver expresada claramente la bondad de Dios? La cruz, en el evangelio que se os ha predicado, y un evangelio que tiene como personaje central al Cordero sin mancha y sin contaminación. Y es interesante porque dice, deseen ese alimento para que crezcan en la salvación. Como decía alguien, esto nos recuerda que la salvación que hemos recibido no es automática, como muchos piensan. Es un proceso orgánico y dinámico donde constantemente estamos anhelando con estos nuevos deseos que nos ha dado el nuevo nacimiento, anhelamos ese alimento del cual dependen nuestras vidas. Y Pedro ahora vuelve y usa otra imagen para nosotros que también se relaciona con la vida, una clase de vida que se nos está concediendo en este peregrinaje, y es aquí donde creo que Pedro responderá la pregunta, ¿quién o qué es ese alimento del cual depende nuestra vida? Pedro está hablando de alguien en particular, del cual se refiere en el verso 4. Él ha dicho, deseen como niños esa leche espiritual, si es que habéis probado la benignidad de Dios. Verso 4, acérquense a Él. ¿Quién es Él? ¿De quién viene hablando? Ahora nos dice que es Cristo, pero ¿de quién viene hablando que lo conecta de esa forma? Acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nos habló de una leche espiritual que sostiene nuestras vidas espirituales a través del crecimiento, y ahora nos habla de una piedra viva que nos imparte vida. Según Pedro, esta piedra es Cristo. Entonces, ¿quién es el alimento para nuestras almas, del cual si no lo tenemos, moriremos? Cristo. Ahora bien, ¿cómo se relacionan esas dos ideas? Porque tenemos que ver cómo se relacionan. Para Pedro, venir a Cristo es lo mismo que beber leche espiritual. Es como si Pedro dijese, vienen a Él a beber para sostener su vida, pero también se acercan a Él como una piedra viva para también ser partícipe de su vida. Nos dice que esta piedra viva ha sido desechada. Pero allá lo que nos dice en el 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Ya nos ha dicho que bebamos de una leche espiritual. Ahora nos ha dicho que somos casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. ¿Por medio de quién? De Cristo. Pedro dice que nosotros también somos piedras vivas. Pero ¿de dónde recibimos vida? De la piedra viva. ¿Cómo recibimos esa vida? Al acercarnos a Él. ¿Y cómo nos acercamos a Él? Bebiendo de Él. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Hermanos, edificar tiene que ver con construir y crecer.
al igual que beber de esta leche implica crecer. Y dice que al estar unidos a esta piedra viva, somos edificados. Es la implicación. Pueden crecer al ser edificados porque están unidos a la piedra viva. Hermanos, cuando estamos unidos a Cristo, cuando venimos a Cristo por fe, Él nos junta, Él nos une para que seamos un templo. Así lo hace Él. De esta manera lo hace Él. ¿Y qué era el templo, mis amados hermanos? ¿Qué era el templo? Era el lugar donde moraba nada más y nada menos que la presencia gloriosa de Dios. Entonces, nos edificamos en Cristo para convertirnos en la casa de Dios, pero luego de eso, todo esto sucede para que nos podamos convertir en un sacerdocio real. ¿Ven el texto? Como casa espiritual y sacerdocio santo. ¡Qué glorioso! El sacerdote, ¿qué hacía? Intercedía por el pueblo a través de sacrificios. Y quiero hacer un paréntesis aquí. A mí me parece que la mayoría de los creyentes han olvidado la doctrina del sacerdocio, que todos somos un sacerdocio santo a Dios. Ustedes no sé, bueno, me ha pasado mucho. Pastor, mi hijo está súper rebelde. Le pido que ore por él, porque yo sé que si usted ora por él, Dios lo va a escuchar. Pastor, yo he orado muchas veces por mi hijo y no se ha convertido. ¿Qué tal si usted va a la casa y ora por él? Mis oraciones no tienen más poder que las tuyas. Tenemos un sacerdocio, todos somos sacerdotes, hechos así por Cristo. Y nuestra oración, la de nosotros, es aceptada de igual manera, porque no es en base a algún mérito o cargo. Si fuera que mi oración es más escuchada porque yo soy pastor, entonces esa oración es escuchada por un mérito. ¿Cuál es el mérito? Ser pastor. Pero no es así. Somos un real sacerdocio, un sacerdocio santo. Y Él está haciendo todo esto no para que te cruces de brazos. Somos casa espiritual. Somos un real sacerdocio. Qué chévere, yo no sabía eso. Qué hermoso. Pero Él no hizo todo esto para que te cruces de brazos. De hecho, a mí me encanta esto. Nosotros estamos activos en esta casa, la cual somos nosotros mismos. Nosotros estamos activos en esta casa, la cual somos nosotros mismos. ¿Dónde dice eso, pastor? Allí mismo. Edifíquense como casa espiritual, sacerdocio santo, ese para es un conector que indica propósito, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién es eso aceptado? Por medio de Cristo, no del pastor Plinio, por medio de Cristo. En esta casa, los que beben del alimento espiritual y se acercan a la piedra viva, ofrecen sacrificios espirituales en esta casa. ¿Qué son estos sacrificios, pastor? En la Biblia, estos sacrificios están relacionados con alabanza y honores dados a Dios. Y hay un pasaje, hay varios, pero hay un pasaje clave en Romanos 12, donde Pablo dice que ofrezcamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, aceptables a Dios.
¿Y saben qué viene después de esas palabras? Sean benignos, sean hospitalarios, sean obediencia. Pedro está diciendo que ofrecer sacrificios espirituales, o Pablo en Romanos 12, significa consagrar mi vida en obediencia al que me rescató. ¿Cómo se relaciona esto con el versículo 1 del capítulo 2? Desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. He aquí sacrificios espirituales que implican obediencia y consagrar mi vida a Él. Por eso es que Pedro está diciendo, en lugar de hacer esas cosas que dañan las relaciones en el pueblo de Dios, ofrezcan sacrificios espirituales a Dios. El sacrificio que ofrecen aquellos que han nacido de nuevo son sacrificios espirituales de obediencia. Una vida de obediencia es una vida consagrada y de adoración a Dios. Muchos piensan que adorar es cantar 3 himnos el domingo por la mañana. Adorar verdaderamente es consagrar mi mente, mis emociones, mi voluntad al Dios que me salvó. Es consagrar mi vida a mi Padre que es santo, porque Él, por la sangre del Cordero, ha rociado y me ha purificado y me ha dado el nuevo nacimiento. No es una mejor versión de mí. La versión del Plinio anterior la destruyó, la volvió pedazos. Ya no vivo yo. Cristo en mí. Soy otro, completamente nuevo. Y es por esa razón que podemos desechar estas cosas que dañan las relaciones y anhelar ese alimento del cual depende nuestra vida, ofreciendo al Dios que nos salvó sacrificios espirituales que implican obediencia a Dios. Versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro le encanta traer el Antiguo Testamento, su carta, para probar sus argumentos. Y Pedro va a 3 lugares del Antiguo Testamento. 3. Isaías 28, Salmo 118 e Isaías 8. En los 3 pasajes se habla de una piedra y lo trae acá. Pero en los 3 pasajes se dice algo específico de esa piedra. Que esa piedra es el Mesías, y presenta a esa piedra como al Mesías, el siervo sufriente, como una piedra que es desechada por los hombres. ¿Qué relevancia tiene esto para la audiencia de Pedro? Pedro escribe a creyentes exiliados, a extranjeros y peregrinos, que están siendo asediados por sus opositores, rechazados por sus opositores. Y todo esto porque ellos viven un estilo de vida diferente a los demás. Y esto comienza a causar choque en las personas que están a su alrededor. La manera en cómo tú ves la vida, a mí me choca. La manera en cómo tú ves al matrimonio, a mí me choca, dice el mundo. La manera en cómo tú te relacionas con las personas, a mí me choca. La manera en cómo tú ves el dinero, a mí me choca. La manera en cómo tú entiendes la familia, a mí me choca. Por eso te desecho. Eso es lo que el mundo hace. El estilo de vida de los verdaderos cristianos es chocante a este mundo hostil que vive a espaldas de la verdad de Dios. Y eso les choca. Y ellos están enfrentando rechazo. Y Pedro trae estas 3 citas para recordarles a su audiencia que ese Salvador que ellos siguen vivió una vida de rechazo también. No solo a ustedes, quiero que lo sepan, no solo ustedes, Él vivió una vida de rechazo.
Y como ustedes lo siguen a Él y han consagrado sus vidas a Él, ustedes también están y experimentarán el rechazo. Esto no es único de ustedes. Él también. Recuerden el versículo 1, piedra viva desechada por los hombres. Tú lo que esperas es que esta piedra tan preciosa, que esta piedra tan hermosa, que esta piedra tan poderosa sea admirada por todos. Pero Pedro dice, pero no es así. Lamentablemente, esta piedra preciosa y gloriosa, hay un gran grupo de hombres en el mundo entero que con su vida y con sus palabras la rechazan, y esa piedra es mi Hijo Jesús. Y yo quiero que sepan ustedes, lectores, dice Pedro, que todo este rechazo Cristo lo experimentó para que ustedes disfrutaran de la glorificación. Capítulo 1, verso 11, parte final, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los sufrimientos y los dolores de Cristo ahora nos permiten recibir gloria. Gloria. Los sufrimientos de Cristo nos han dado a nosotros los cristianos una esperanza viva a la cual aferrarnos. Tenemos una esperanza a la cual aferrarnos cuando todo parece venirse abajo y cuando este mundo presenta abiertamente su rechazo al cristianismo. Qué glorioso es pensar en la gloria que recibiremos, amén. Pero escuchen bien, antes de la gloria, la cruz. Antes de la gloria, el Getsemaní. Antes de la gloria, el rechazo. Pero tendremos garantizado la gloria. Y esta piedra, aunque es desechada por los hombres, es preciosa para Dios, dice Pedro, y también preciosa para ustedes. Cristo ha de ser precioso para nosotros. Por lo que Él es, por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará. Nada ni nada se le compara a Él. Él es lo más precioso que ha podido llegar a la vida de pecadores como nosotros. Dice el verso 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron destinados. Es interesante que aquí Pedro trae una cita de Isaías 8, 14 al 15. Y en esa cita tenemos un grupo de hombres, las naciones, haciendo pacto con la muerte y diciendo que nada les va a pasar en este mundo por el pacto que hicieron con la muerte. Y Dios responde diciendo, no me interesa el pacto que hayan hecho con la muerte, mi palabra es más poderosa que la de ustedes, y por haberme rechazado vendrá el juicio sobre vosotros. Y es esta la palabra que Pedro trae aquí para decirnos qué le sucederá a los que no creen en la piedra viva. Vendrá juicio sobre ustedes. Quiere decir que Jesucristo, la piedra viva, para los que creen, será una piedra viva que trae para ellos crecimiento y edificación, unidad. Pero para los que no creen, Cristo será la piedra que aplasta. Para los que creen, Cristo será la piedra viva que edifica, une y trae crecimiento a la casa espiritual que Él ha construido. Pero para los que rechazan a Cristo en esta tierra, la verdad de Cristo, Cristo mismo los aplastará. No quedará absolutamente nada de ellos. Así que rechazar a Cristo no es cualquier tontería. Rechazar a Cristo causará que Él un día te aplaste por completo, porque nadie que se burle de Cristo prosperará en este mundo. Pero los que han creído en esta piedra viva, aunque sean rechazados en este mundo, dice el texto que no serán avergonzados. Amén. Bendita esperanza,
Bendita esperanza. Pedro dice, los desobedientes recibirán castigo. ¿Y qué ha dicho en el versículo 14 del capítulo 1? Ustedes vivan como hijos obedientes. Pero ahora nos dice que hay unos desobedientes y son los que no han creído y sobre ellos vendrá juicio. Pero hay otro grupo que ha creído en la piedra viva, que la ven como preciosa y hermosa, y estos no serán avergonzados. Pero mientras estén en este mundo, ellos desecharán aquellas cosas que son contrarias al nuevo nacimiento. Verso 9, para ir concluyendo. Mas vosotros, ellos, los desobedientes, vendrá juicio para ellos. Ellos rechazan esta piedra hermosa, pero ustedes, mas vosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué palabras son estas? Esto es identidad. Pedro aquí presenta de una manera magistral y nítida una visión elevada de la iglesia. Para aquellos que menosprecian la iglesia, que no valoran la iglesia, que la iglesia parece estar en el último lugar de tu agenda. Para aquellos que con sus acciones y palabras menosprecian la iglesia, mira la visión elevada y gloriosa que Dios en Cristo tiene de su iglesia. Ustedes son una raza escogida. Ustedes son un sacerdocio real. Ustedes son una nación santa. Pedro les dice a los expatriados, quienes debido a todo el rechazo pensaban que era la minoría. Todo el mundo los había rechazado por su estilo de vida. Ellos están siendo atacados por todos lados, como de malhechores y todo lo demás. Ellos pensaban, nosotros no somos nadie. Pedro les dice, error. Ustedes son importantes para Dios. Ustedes tienen un valor único que va hasta más allá de la eternidad. Aunque el mundo piense eso, no es así. Recuerda, el mundo de mi hijo no lo ve como la piedra preciosa, ustedes sí, y yo también. Y a ustedes el mundo los desecha y los ve como cualquier cosa, pero yo no. Para el mundo no somos nadie. Solo un montón de fanáticos, locos. Pero resulta que somos algo especial para Dios. Amén. Al igual que nuestro Salvador, quien era piedra rechazada, pero era precioso para Dios. Tu esposa, que es la iglesia, rechazada, pero es especial para Dios. Pero no solamente somos un linaje escogido, somos un sacerdocio real. Y esto significa, en primer lugar, que servimos al Rey y buscamos en este mundo extender el reino del Rey, proclamándole a este mundo que mi Rey gobierna sobre todo. A Él le pertenece todo, mi familia, la iglesia, la economía, la política, todo le pertenece a nuestro Rey. Y esto nos guarda de ser esa iglesia escapista, pietista, que se encierran en su iglesia el domingo por la mañana y el resto de la semana viven como si no hubiesen nacido de nuevo. Esa mente dualista tiene que desaparecer lo antes posible. Nos ha olvidado que nosotros, solo nosotros, somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Solo nosotros tenemos la verdad. Y la mejor manera de extender su reino en cada lugar es ofreciendo sacrificios espirituales de obediencia a Dios en cada esfera que estemos. Pero no solamente significa que servimos a un rey. El sacerdocio real significa que pertenecemos a la casa del rey.
Estamos siendo edificados, no lo olviden, para hacer una casa espiritual. Tenemos sangre real. Vivimos en la casa real. Y pertenecemos a una familia real. ¿Habías pensado así acerca de tu cristianismo? Pero en último lugar, somos una nación santa. He aquí donde, un punto importante antes de lo que voy a decir, todos estos elementos se usaban para referirse al pueblo de Israel y Pedro lo usa con la iglesia. Está diciendo, he aquí al pueblo de Dios. Todo esto apuntaba acá. Y aquí donde también Israel falló. Israel estaba en un punto estratégico para que todas las naciones pasaran por donde ellos estaban, para que ellos pudieran proclamar y anunciar quién era su Dios. Fallaron en eso. Se mezclaron con las otras naciones. Hicieron lo mismo que las otras naciones. Fallaron. Pero vosotros ahora tienen un representante más poderoso, quien los ha empoderado y capacitado para que sean una nación santa en un mundo oscuro, malvado, impuro y lleno de maldad. Un propósito para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas su luz admirable. Anuncia que Él es bondadoso, anuncia que Él es misericordioso, pero también anuncia que Él es santo. Verso 10. Vosotros, ¿quiénes vosotros? Los que ahora son linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Está diciendo que no nos convertimos en real sacerdocio, linaje escogido y nación santa por algún mérito de nosotros. Pues su misericordia. ¿Recuerdan cómo dice el verso 3? Deseen ese alimento si habéis gustado la bondad del Señor. Y ahora tomo otro elemento de Dios, su misericordia. La misericordia de Dios nos dio identidad. ¿Recuerdan la ilustración del principio? ¿Quién eres? Hasta yo cometería un error si al hacerme esa pregunta digo en primer lugar soy pastor. Ese cargo se queda en la tumba junto con mi cuerpo físico. Pero hay una identidad que nunca perderás, hijo de Dios. ¿Y qué implica esa identidad? Que no solo decirlo, ¿qué implica que yo sea un hijo de Dios? ¿Pueden pensar conmigo un poco de eso? ¿Qué implica que yo sea parte de su casa donde Él habita, un sacerdocio real, una nación santa? ¿Qué implica que yo esté unido a su Hijo Jesucristo? ¿Recuerdan Juan 15? Están unidos a mí, como el pámpano y la vid lo van a hacer. ¿Y qué sucede? Darán fruto. Nuestra unión con Cristo trae identidad y crecimiento. ¿Qué implica, hermana mía, que sufres, hermano mío, que estés siendo tentado? ¿Qué implica que seas un hijo, una hija de Dios? ¿Has pensado en eso? Toma un cuaderno hoy que llegues a casa y ponlo arriba en preguntas. ¿Qué implica que sea una nueva de Dios? ¿Qué implicaciones tiene mi nueva identidad? Y anota. Quedarás asombrado de lo que somos en Cristo. Que esto infunda esperanza en tu corazón como lo hizo en la audiencia de Pedro. A mí me llama la atención esto porque en la Biblia siempre vemos a los apóstoles infundiendo esperanza al que sufre con teología, con verdades gloriosas. Nosotros lo que hacemos es, lo lamento. No sabemos ni siquiera consolar. Mira cómo la teología inyecta esperanza al corazón. Alguien decía, hay personas
que cuando vienen a ti y te hablan acerca de algo, te llenan el tanque de gasolina, de energía. Pero hay otros que cuando vienen te dejan seco. Y puedes llevarse el tanque y la bomba de gasolina se la lleva. No hay esperanza en sus conversaciones. Todo es oscuridad, dolor, desesperanza. Y yo no digo que nos comportemos como esa fe que divorcia la verdad y la realidad. No. De eso que me estoy muriendo y estoy en victoria. No estamos hablando de eso. La fe no anula la realidad, sino que el asumir esta realidad te impulsa al lugar donde encuentras toda esa multitud de esperanza. Hermanos míos, tenemos muchas razones por las cuales cobrar ánimo y seguir en este peregrinaje. Todavía hay camino por recorrer. Pero debemos anhelar con mucha pasión y vehemencia cuando nuestro Salvador aparezca desde los cielos. Pero mientras ese momento llega, desechemos estas cosas. Anhelemos este alimento espiritual del cual dependen nuestras almas. Y acerquémonos a esa piedra viva para participar de su vida. Porque nuestra unión con Cristo nos concede nueva identidad y crecimiento. Y para aquellos que están aquí sin Cristo, lamento decirles que por no creer en Él, por resistirse a creer en Él, Él será para ustedes la piedra que aplasta. Ese Salvador que yo tengo colgado en mi casa, desangrado, sí, pero Él ya no está ahí colgado. Ya no está ahí. Vendrá con sus ojos como llama de fuego. Vendrá con un poder increíble, te dará terror cuando lo veas aparecer desde el cielo. Y te aplastará. Por eso cuando alguien me dice, he decidido ya no seguir en la fe. Y lo dicen como con orgullo, como que si me la comí, ahora voy a experimentar una mejor vida, ahora voy a dar desenfreno en mis deseos, ahora sí la voy a pasar bien. Me da un dolor aquí, tan fuerte. Y cuando veas a Cristo venir, te tengas que parar con las piernas temblando de gallina, como de gallina, donde esas palabras que decías con tanto orgullo parezcan. Cuando es el día, Él declara el juicio sobre ti. Y el dolor se intensifica a niveles que nunca imaginaste. Te arrepentirás de haber dicho esas palabras, pero ya será tarde. Por eso, ¿por qué rechazar algo que nos da vida? ¿Por qué rechazar la fuente principal de gozo y de esperanza? ¿Por qué rechazar a aquel que nos da la vida eterna? ¿Por qué rechazar al único que nos puede reconciliar con Dios? ¿Por qué rechazar al único que nos puede mostrar el camino de la verdadera felicidad, la verdadera paz? ¿Por qué rechazar algo tan precioso como lo es Cristo? Te animo a creer en Cristo. Porque nadie más te puede dar la vida que Él da. Pero si no, prepárate para que te aplaste un día. Lo va a hacer porque nadie se burla de Él y sale victorioso. Pero si le pides a Él que te salve hoy, si le pides a Él que te conceda el arrepentimiento por tus pecados, aquellos que ofendieron al Dios que te creó, y confías en Él como el único que puede salvarte, como tu mayor esperanza y como lo más precioso que existe en este mundo, ¿sabes qué Él va a hacer? Quitar tu corazón de piedra. Porque una piedra tú no la puedes moldear. Y te dará un corazón de carne para que lo ames, para que lo anheles
y para que te acerques a Él para recibir la verdadera vida.